Gloria a Dios. Bueno, creo que vamos a comenzar, hermanos. Esta noche quiero hablarles un poquito de la restauración. Digan, restauración. Escriba ahí, restauración. Por favor. ¿Qué significa restauración? Reparar. Digan reparar o volver una cosa a su estado original. Repito, restauración. Previene la palabra restaurar. Puede escribir el concepto. Reparar o volver una cosa a su estado original. Para aplicarlo a una persona, conducir a una persona a su estado original de comunión con Dios. Repito, para aplicarlo a una persona, conducir a una persona a su estado original de comunión con Dios. Amén. Eso significa restauración o restaurar. Cuando ustedes conocen Génesis 3:11, cuando Adán pecó, en Génesis capítulo 3, verso 11 exactamente, Dios se aparece a Adán y le pregunta, ¿no? ¿Dónde estabas, Adán? ¿Por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿No? ¿Quién te dijo? O sea, a veces el enemigo te va a decir cosas para alejarte de Dios, no para acercarte a Él. Pero el Espíritu Santo va a venir y te va a redarguir para llevarte a los pies de Jesús. Para convencerte de pecado ha venido el Espíritu, así lo dijo Cristo, ya lo vamos a ver. ¿Pero para qué? Diga, para restaurarme. Todos, para restaurarme. O sea, el Espíritu Santo no trae condenación, sino te redarguye para que tú te arrepientas y vengas a los pies del Señor y la sangre de Cristo te pueda limpiar, diga limpiar, de todo pecado. O sea, ¿para qué aparece Dios en el huerto después de que Adán ha pecado? Diga, para restaurarlo, no para condenarlo. Amén. Digan, para restauración envió Dios a su Hijo Jesús a la cruz del Calvario. Ahora, aquí vamos a ver algo importante. En Zacarías 8, versículo 3, Zacarías capítulo 8, versículo 3, escriba. Dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Dios se presenta como el restaurador de Jerusalén, o el pueblo del Señor. Amén. Ahora, nosotros tenemos que ver algo importante aquí, que en Isaías 58, 12, vamos a ir a Isaías 58, versículo 12, por favor. Y quiero ver este verso, nada más. Isaías 58, a ver si me apoyas con la pantalla. Isaías 58, versículo 12, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Se refiere a los creyentes. Edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación, cimientos, bases de generación, gente. ¿Ya? Isaías, repito, 58, versículo 12. Escriba. Escriba para que no se lo pierda, porque después se pone a buscarlo, no escribió y vuelve a repetir. ¿Qué dijo? Escriba y después se va. 58, 12. Es más, yo se lo voy a leer acá, le hago fácil la vida. 58, 12, Isaías. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Las calzadas en el tiempo del Señor eran caminos de piedras, caminos empedrados donde podían pasar las carretas o cosas pesadas, y también podía caminar la gente si así lo quería. Calzadas. Nosotros somos llamados reparadores
o restauradores de calzadas, reparadores de portillos. Nosotros somos llamados como hijos de Dios edificadores de ruinas antiguas, de cimientos de gente, generación, gente. Amén. De generación y generación. Dios se presenta como restaurador. Él dice: yo restauro a Jerusalén. Pero ahora dice que nosotros seríamos restauradores, porque tenemos el Espíritu de Dios que vino a través de Cristo a restaurar al hombre caído. Así como Dios en el huerto del Edén, repito, Génesis 3, versículo 11, Dios se aparece después que el hombre ha pecado, ha transgredido la palabra. Y está viniendo ¿para qué? Para restaurar su comunión con Él. ¿Cómo lo hizo? A través de desollar animales y poner esas pieles de animales que estaban con sangre sobre el cuerpo desnudo de Adán y de Eva. Adán y Eva habían hecho de algunas hojas de higuera, se habían hecho taparrabos, ¿no? Se habían cubierto sus partes íntimas. Entonces Dios dijo: no es la respuesta, no es realmente la respuesta, tiene que ser con sangre. Y el símbolo de la sangre de los animales y las pieles sobre los cuerpos desnudos de Adán y Eva después de haber pecado simboliza la sangre de Cristo que nos limpia a nosotros de todo pecado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo que tenemos que ver aquí en el tema de restauración es que hay personas que no desean ser restauradas. Es decir, saben que están en pecado, pero no desean ser restauradas. Pero hay personas que sí desean ser restauradas. O sea, reconocen que están abajo, que están en el piso, pero ellos desean ser restaurados. Podemos ver algunos casos. Podemos ver el caso, por ejemplo, del hijo pródigo en Lucas 15, versículo 11. En Lucas 15, versículo 11 encontramos que el hijo pródigo se va de la casa, termina en el chiquero de los cerdos. Ustedes conocen la historia. Y luego él, estando en el chiquero de los cerdos, cuando se ha malgastado toda su herencia, termina criando cerdos. Luego, estando ahí, dice que tenía hambre y quería comer de las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba, dice. Y él, dice la escritura, despertando en sí. Por favor, ese niño. Dice, digan, despertando en sí. Él mismo despertó en sí y dijo: ¿qué hago yo acá? Mis sirvientes tienen cama, comida, mejor que yo en la casa de mi padre. ¿Qué hago yo aquí? Entonces diga: alguien tiene. Vamos, díganlo todos. Alguien tiene el deseo de ser restaurado. Pero hay otras personas que no. Vemos el caso de Judas. Mateo 27:5. Mateo 27:5. Escriba: ¿qué hizo Judas después de haber vendido a Cristo? Tomó las monedas, se fue y las arrojó, las regresó en el templo y corrió, fue y se ahorcó. Él no quiso ser restaurado. Él sabía que había pecado contra el Señor, pero ¿sabe qué? Él no deseaba la restauración. Él prefirió arreglar su problema a su manera, y él mismo se ajustó el pescuezo y se le abrieron las entrañas y se le salieron las vísceras y todo eso. Ustedes deben conocer la historia, ¿verdad? Judas. Ahora, pero ¿cuál es la perspectiva de Dios? Vamos a mirar lo que dice Primera de Timoteo, por favor, 2, 1 al 6. Primera de Timoteo, si me ayudan. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 6. Dice así: exhorto ante todo. 1 Timoteo 2, 1 al 6. Escriba, yo se lo leo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Digan: por todos los hombres. Por los reyes, o sea, por los presidentes, sería hoy contextualizando la palabra reyes, por presidentes o alcaldes, todas las personas que están en autoridad, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, amén, nuestro Salvador, el cual quiere que todos, digan todos, los hombres procedan al arrepentimiento, o sean salvos y vengan al conocimiento del Hijo de Dios, amén.
Entonces nosotros podemos darnos cuenta aquí de que dice que es agradable a Dios, que Dios desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice el primer verso: orar, rogar, pedir, interceder delante del Padre en el nombre de Jesús por aquellos que no han sido restaurados o que no han sido alcanzados por el evangelio de la cruz. Siguen sin comunión con Dios, así como Adán después que pecó, buscando sus propias formas de solucionar su desnudez, su problema. Entonces, cuando nosotros no estamos cubiertos del manto de justicia de Cristo, porque no hemos venido aún al Señor, no hemos recibido la gracia de Dios a través de Jesús, estamos desnudos delante de Dios, como Adán y Eva después del pecado. Pero cuando venimos a Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y el manto de justicia que le pertenecía a Cristo nos ha sido obsequiado por Dios, regalado por Dios, para que podamos presentarnos delante de Dios con plena confianza. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Entienda el tema de restauración. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar con mucha gente que sí, sabiendo que es pecador, desea ser restaurado, tener una comunión con su Creador. Pero hay criaturas que no desean nada con su Creador y son rebeldes a la causa de la cruz y la obra del Cordero y todo lo demás, al plan de redención. Entonces nosotros tenemos que persuadirlos, tenemos que exponerles la verdad, tenemos que hacer oraciones por ellos, rogar por ellos, interceder por ellos. Es decir, no condenarles, no marginarles, no humillarlos, no avergonzarles, no hacerles bullying, como dicen en el vulgo criollo. Entonces tenemos que tener una compasión como la de Cristo la tuvo por nosotros un día, y aún hoy cuando somos creyentes y pecamos, aún de pensamiento, de palabra o de obra, el Señor con su sangre nos limpia de todo pecado y nos mantiene limpio en comunión con el Padre, en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora imagínense aquellos que no conocen la Escritura, que no conocen la verdad, que no saben nada de la palabra. Ellos pecan porque no saben. Por eso Cristo en la cruz que dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. La gente hace cosas porque ignora, porque está ciega, porque está muerta en delitos y pecados, porque es un instrumento de Satanás, es un juguete del diablo, es un títere de Satán. Nosotros sabemos porque nosotros también estuvimos ahí y también fuimos títeres de Satán, objeto de Satanás, títeres del diablo. Nosotros también éramos juguetes de Satán. Amén. Pero un día, diga, un día vino Cristo y me restauró, me salvó, me perdonó y me hizo un restaurador de portillos, me hizo un restaurador de calzadas. O sea, un lugar donde caminaban era un camino de piedras. Cristo es el camino y la Biblia lo presenta como la piedra sólida, la roca sólida de nuestra fe. Amén. Nosotros acomodamos el camino, la calzada, la puerta para que la gente pueda entrar al cielo. Tenemos un espíritu, diga, tenemos un espíritu restaurador. Vamos, pero dígalo, restaurador. ¿Qué es un restaurador? Aquel que repara, que compone, que vuelve a su estado original esa cosa que era antes, que estaba bien. Vamos a reparar algo. Ahora, reparamos algo. Se quiebra un parlante, se quiebra el equipo de sonido, se quiebra el teclado. Lo mandamos a reparar, a restaurar. ¿Qué hace? Lo regresan a su estado original, lo arreglan, lo componen. Amén. ¿Qué hace Dios con el corazón del hombre? Necesita ser restaurado, necesita ser compuesto, necesita ser lavado, limpiado, necesita ser estirpado el corazón de piedra, necesita hacer una cirugía espiritual Dios y cambiar el corazón de piedra por carne, poner su espíritu ahí. Amén. Y para que el hombre despierte y entienda lo que le está esperando en la eternidad, aparte de que acá tiene una vida eterna prometida por Cristo. Amén. Amén. Entonces diga, nosotros somos restauradores de calzadas, reparadores de portillos. Nosotros somos restauradores de generaciones, de gente que no conoce a Dios. Amén. Ahora vamos a ver un caso clave. Nosotros conocemos el caso de Jonás, ¿recuerdan? En Jonás capítulo 3 exactamente, ahí encontramos al profeta Jonás como
Después de que recibe la voz de Dios por segunda vez, cuando él se había relajado contra el plan del Señor y que había querido ir a Tarsis, él es tragado por un pez gigante en el mar, y en la panza del pez Jonás clama a Dios, pide misericordia, y Dios ordena que el pez lo vomite a tierra, y él va y comienza a predicar a Nínive en contra de su voluntad, y lleva una predicación totalmente de condenación. Pero aún a pesar de ello, ese mensaje de condenación lleno de amargura y de resentimiento del profeta Jonás, porque el pueblo de Nínive era un pueblo enemigo de Dios, siempre atropellaban los derechos de los hijos de Dios, de los israelitas. Entonces Jonás tenía tanto coraje contra ellos que él deseaba que realmente dentro de 40 días cayera fuego y azufre del cielo y los achicharrara como Sodoma y Gomorra. Esa era la idea de Jonás, esa fue la predicación de Jonás. Pero digan, Dios es un Dios restaurador y procedió con misericordia. Y dice la palabra que se lamentó de lo que había prometido que les iba a hacer y no lo hizo. Amén. ¿Y cuántas almas se salvaron? 120,000 personas. Dice que aún los animales, las bestias, los bueyes y las ovejas, todos ingresaron en ayuno, en clamor delante de Dios, partiendo desde el rey de Nínive. Bajó del trono, se sacó la ropa, el atuendo real, y se puso sobre ceniza en cilicio él, y convocó a todo el pueblo, es decir, lanzó un decreto, una orden para que todos se arrepintieran de la rapiña de sus manos y de la maldad de su corazón. Amén. Y Dios se arrepintió. Digan, Dios es un Dios restaurador. Aun cuando el mensaje, repito, era totalmente condenador y legalista, pero era directo. Apeló a la conciencia de los ninivetanos. Dijo él, de aquí a 40 días, decía Jonás, de aquí a 40 días caerá fuego del cielo, caerá fuego del cielo. Ese era su mensaje. Pero Dios se arrepintió y no lo hizo. Amén. ¿Por qué? Digan, Dios es un Dios restaurador. En Éxodo capítulo 7, por ejemplo, encontramos a Faraón no queriendo dejar ir al pueblo de Israel después de haberlos esclavizado por 500 años. Él no quería. Todos los faraones habían sido tan perversos que habían matado niños, como dice Éxodo 1, verso 16. Por ahogamiento mataban a los varones, hijos de las mujeres israelitas. Los mataban. ¿Para qué? El pueblo no creciera por temor. Los egipcios tenían miedo de la multiplicada, de la explosión demográfica que había de los judíos dentro de Egipto. Entonces, por miedo, Faraón ordenó que se ahogaran a todos los niños recién nacidos varones, que los mataran en agua por ahogamiento, para ahorrar, gastar en alguna arma o algún tipo de inversión. Solamente agua y ahogamiento, no hay ruido, silencio. De ahí salvó Dios a Moisés. Por eso el nombre de Moisés significa salvado de las aguas. Éxodo 1 verso 6, téngalo como punto de referencia. Pero en Éxodo 7, repito, en adelante encontramos cómo Dios endurece el corazón de Faraón. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué endureció Dios el corazón de Faraón? Porque este hombre era tan malvado, había hecho tantas perversidades, que Dios tenía que ajusticiarlo. Y él mismo, Dios, endurece su corazón para no dejarlo ir a su pueblo, a servirlo en el desierto, como Dios lo había planificado a través de Moisés. Amén. Y a las 10 veces que endureció el corazón, lo volvió a poner suave como mantequilla, y luego lo ponía como piedra, como chungo, y luego como mantequilla suavecito, y le decía, ya váyanse, y después se desanimaba. Venía otra plaga y de nuevo Dios enduraba el corazón. Es decir, Dios jugaba con su corazón de Faraón. ¿Cuánto lo entienden? Pero no había ninguna injusticia en el enderezamiento, en el endurar Dios el corazón de Faraón, sino que Dios quería justiciarlo realmente, porque ese hombre merecía eso. Y en Romanos capítulo 9, en el verso 17, el apóstol Pablo lo menciona. Veámoslo. Romanos 9, en el verso 17, miren lo que dice. Romanos 9:17 dice que no depende de quien corre ni de quien se apresura. Romanos 9, repito, verso 17.
Dice, desde el 16, dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Escuche, sino de Dios que tiene misericordia. Digan: Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo yo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere Dios tiene misericordia, y de quien quiere Dios endurece. Vamos, diga: Dios tiene el control. Acuérdate bien de eso cuando veas un pariente tuyo, un vecino tuyo, un amigo tuyo ateo, recalcitrante, necio, que sea lo peor que te puedes imaginar. Diga: Dios tiene el control de cualquier corazón, por más duro que sea. Dios lo hace mantequilla. Pero dígalo con fe: Dios tiene poder para cambiar un corazón, si yo se lo pido, confiado en el nombre de Jesús. Dios pudo cambiar el corazón de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia cristiana. Dios pudo cambiar todo un pueblo, el pueblo de Nínive. Dios lo cambió, Dios lo hizo. Solamente Dios usa la figura del predicador, pero es Dios trabajando en el corazón de los hombres, no es el hombre. Por eso es que toda la gloria debe ser para el Señor. Amén. 120,000 personas, dice tu Biblia. Jonás capítulo 4, últimos versos. 120,000 personas que no podían discernir entre su mano derecha y la izquierda. Le dice Dios: ¿no puedo yo tener piedad de ellos? Jonás estaba muy enojado porque no había enviado juicio sobre Nínive como él lo había predicado. Y la reputación de predicador, de profeta de Dios, estaba en el piso. No le importaba a él a 120,000 almas, sino la reputación del predicador. Pero Dios, digan, Dios tenía ganas de restaurar, digan, de salvar al pueblo de Nínive. Así como Dios rescató a su pueblo del cautiverio de Egipto. Porque Él dice: yo te levanté a ti para mostrar en ti mi poder, le dice Dios a Faraón. Amén, amén. O sea, cuando tú veas un hombre que aparentemente parece poderoso y parece que habla fuerte y tiene plata y tiene poder, hermano, para Dios es un simple muñeco de tierra. Dios tiene el control. Vamos, dígalo: Dios tiene el control. Nunca te apaves, nunca te achicopales, nunca le creas al diablo lo que viene a decirte a la mente. No, ese hombre es poderoso, tienes que respetarlo. ¿Recuerdan a Amán? Quería la pleitesía de Mardoqueo. ¿Y qué pasó al final? Mardoqueo subió en el caballo real del rey, con el atuendo del rey, todo de oro, las alhajas del rey, y el otro jalándolo ahí con una soga, ¿no?, al caballo, y vociferando por toda la ciudad: esto es lo que hará el rey a todo aquel que le honra. Esto es lo que hará el rey. O sea, él quería ahorcar, y al final lo ahorcaron a él en la misma horca que él preparó. ¿Sí o no? Amán murió en su misma horca que él. Por eso dice la Biblia que el diablo hace su propia tumba. Él mismo hace una trampa y él mismo cae ahí. Tú no vas a caer. Tú no vas a caer. Aleluya. Créalo. Diga: yo no voy a caer. Amén. Gloria a Dios. Es el enemigo el que va a caer ahí. En Juan 3:16, para resumir el evangelio de Jesús, Juan 3:16, que es un texto que usted lo debe saber de memoria, dice: porque de tal manera amó Dios, dígalo todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de creer en Cristo. Amén. Eso es importante. Entienda bien el asunto. ¿Cuál es el diseño de Dios? Digan: salvar la humanidad. Vamos, dígalo, lo acabamos de leer en Timoteo, lo acabamos de leer en la carta a Timoteo, ¿verdad? Dios dice que es el deseo de que todos los hombres sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cuál es la invocación a la iglesia? Exhorto a todos los cristianos, dice Pablo,
que se hagan oraciones, rogativas, peticiones, por todas las autoridades, por todo lo que están en eminencia, para poder vivir reposada y con quietud y con honradez en este lugar. Amén. Tenemos que nosotros entrar como intercesores, como reparadores deportivos, como restauradores de generación en generación, porque ese es el diseño de Dios para la iglesia hoy día. Dios nos restauró un día para ser restauradores de aquellos que no conocen a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Por eso Juan 3:16, repito, el diseño de Dios es salvar la humanidad, es restaurar la humanidad, es volver en contacto a la criatura con su creador a través de la sangre del Cordero, a través del único puente, camino o mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, quien se hizo hombre. Amén. Gloria a Dios. Ahora, miren lo que dice Mateo 5:45. Mateo 5:45. Cuando Dios hace salir el sol, sobre malos y buenos sale. Y cuando Dios hace llover, sobre justos y pecadores llueve. ¿Cuánto dicen amén? Es diferente que alguien se esconda de la luz del sol. Es diferente que alguien se esconda de la lluvia, que significa bendición. Es diferente que a todos se le expone el amor de Cristo, el amor de Dios a través de Cristo, pero no todos abren su corazón a Jesús para recibir el regalo de la vida eterna y el perdón de sus pecados. Amén. Es diferente. Pero digan, Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios a todos los habitantes del planeta. Dios amó a todo el mundo. Amén. No dice a los santos, no dice a la iglesia, no dice a los justos, dice a los pecadores. Dios los amó y por eso envió a Jesús. ¿Para qué? Para salvarlos, para restaurarlos. Amén. Y para ser los restauradores de portillos, de calzadas, gente que prepare el camino para que la gente pueda caminar. Cristo dijo, yo soy el camino. Entonces nosotros tenemos que presentar el camino, preparar las calzadas para que el mundo pueda venir al cielo de Dios a través de Jesús, que es el camino. Amén. Entonces digan, el sol sale sobre buenos y malos. Diga, la lluvia cae sobre justos y pecadores. Pero depende de que alguien recepcione la lluvia, es decir, la bendición, insisto, y se quede a contemplar la luz del sol y pueda recibir el beneficio de los rayos solares para su misma vida. El sol significa Dios, el sol de justicia, dice la palabra, significa el Dios mismo, nuestro Señor. Amén. Cuando Él viene a nuestra vida, hay un resplandor de luz en Él. Por eso Él dice, yo soy la luz que vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Por eso es que la gente, cuando escucha la luz, el evangelio, escucha de Jesús, algunos se esconden y no quieren saber nada de Jesús. Pero nosotros tenemos que hacer rogativas, diga, peticiones, intercesiones por todos aquellos que no conocen a Jesús, porque esto es agradable delante de Dios. Lo acabamos de leer en la carta a Timoteo, insisto. Amén. O sea, no es condenar al pecador, no es violentarnos contra ellos, no es humillarlos, amenazarlos con el lago de fuego. Eso no es el plan de Dios en Cristo. No, no es. Se lo voy a demostrar. En Juan 16, versículos 7 al 9, ojo, Juan 16, versículos 7 al 9, Jesús hace una promesa impactante antes de partir a sus apóstoles y les dice, les conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el otro consolador no vendrá, pero si yo me voy, yo se lo enviaré a ustedes y el Espíritu Santo convencerá al mundo de su pecado. Pecado porque no creen en mí. No dijo en María, no dijo en José, no dijo en San Pablito de Pacora, no dijo en el palo, en el yeso, en el papel, en el metal, en la estatua. Dijo en Cristo. Vamos, dígalo, en Cristo hay salvación, hay perdón, hay vida eterna. Porque en Mateo 1, verso 21, el ángel Gabriel se lo dijo a María, y ese santo ser que nacerá, que ha sido engendrado en tu vientre por el Espíritu Santo, se llamará Jesús, que significa Salvador. Digan Salvador. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. No hay otro camino, no hay otro mediador. Nosotros tenemos que saber presentar el mensaje del Cordero,
Somos restauradores de portillos, de generación a generación. Nosotros somos reparadores de calzadas. Entiéndalo bien. La gente no caminará a menos que no haya un camino. Y ese camino se llama Jesús. Juan 14, versículo 6. Palabras del Maestro. Yo soy el camino. Vamos, dígalo. Yo soy el camino. Él lo dijo. No el apóstol, no el ángel, no el profeta. Cristo lo dijo con sus labios. Yo soy el camino. Nadie vino al Padre si no es por mí. No es María, no es José, no es San Perico, es Jesucristo de Nazaret. Amén. No es el ánima de mi abuelita tampoco. Olvídense de eso. Es Jesucristo, la única puerta para ir al cielo. Él lo dijo. Yo soy el buen pastor, el que mi vida yo voy a dar por ustedes, mis ovejas. Amén. Gracias, Jesús. Entonces, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Insisto, según Juan 16, 7 al 9, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Para convencer al mundo de su pecado. ¿Y cuál es el pecado del mundo? No creen en Cristo. Ahí lo dijo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de su pecado. Pecado porque no creen en mí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Juan 3:20. Primera de Juan 3:20. Dice así: si el corazón no reprende, mayor es Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En un cristiano. Digan, está en mi corazón. El Espíritu Santo. Diga, está en mi corazón. Cuando el corazón te reprende, mayor es Dios. O sea, si tú sabes que estás siendo reprendido por Dios, debes venir y correr los pies de Cristo para que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Amén. No huir de la presencia de Dios como Judas, ir y ahorcarte solo y tratar de solucionar tu problema, o como Adán y Eva, que pusieron simplemente ramas aquí para cubrir sus partes íntimas. No era el propósito de Dios, sino las pieles de animales desolladas con sangre sobre sus cuerpos, con sangre fresca, que simbolizaba la sangre del Cordero de Dios, que sería derramada en la cruz del Calvario por toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Termino con esto. Primero de Juan 2. Primero de Juan 2. Juan dice: hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Digan, hay un abogado. Vamos, dígalo, hay un abogado a la diestra del Padre que me defiende todo el tiempo. No me importa lo que diga el diablo, me importa lo que dice Dios. Amén. Gloria a Dios. El diablo te va a decir: no, tú esto hiciste esto, pecaste, hablaste mal, robaste, mentiste, le pegaste, le insultaste. Vaya a la cruz. Diga, vaya a la cruz, a los pies de Jesús, y deje que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Amén. Termino con Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Termino ahí. Hebreos 4:14. ¿Qué dice? Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Dice: acercaos a mí confiadamente, dice el Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que padeció conforme a nuestra propia naturaleza. Es decir, Jesús, siendo Dios, se hizo humano como tú y yo, de carne y huesos. Y así como hombre fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, el cual es poderoso para socorrer a todo aquel que es tentado. Amén. Y Él está a la derecha del Padre, intercediendo perpetuamente por cada uno de nosotros. Cristo. Amén. Así que Dios el Padre nos invita en Hebreos 4:14 que nos acerquemos a Él confiadamente, dice, para encontrar gracia y tomar oportuno socorro. Diga, Dios me invita que yo me acerque al trono de gracia. No es trono de juicio, no es trono de justicia, trono de gracia. Diga, estamos en tiempo de gracia. Vamos a aprovecharnos de la gracia de Dios que ha sobreabundado a través de Cristo. Ha sobreabundado la gracia, ha sobreabundado a nuestros pecados. La gracia de Dios en Cristo Jesús ha sobreabundado a nuestros pecados.
Gracias, Señor. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos infinitamente por ese amor que tú nos das cada día, que aún a pesar que fallamos, que te ofendemos, Señor, de cualquier manera, aún con la mente, con los ojos, con los oídos, escuchando cosas incorrectas, aún en las intenciones del corazón, tú nos amas, Señor, por encima de todo eso. Tu amor ha sobreabundado, tu gracia es más grande que mis pecados, tu amor es más poderoso que todos mis pecados. Tu sangre es eficaz, Jesús. Dígalo. Tu sangre es eficaz, Jesús. Puede borrar, puede limpiar todo pecado que hay en mí, Señor. Perdóname por todos mis pecados. Una vez más, dígale, una vez más, te proclamo el Señor de mi vida, Jesús de Nazaret. Lávame, por favor, límpiame y hazme un restaurador de portillos, de calzadas, de generaciones. Quiero ser un reparador de portillos, quiero ser un reparador de calzadas. Señor, quiero llevar buenas noticias de tu reino al mundo. Quiero llevar una palabra de fe, una palabra de esperanza al mundo. Señor, quiero ser un instrumento tuyo, Espíritu Santo de Dios. Vamos, dígale, prepara mi vida, por favor. Quiero exaltar el señorío de Jesús sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis amigos, sobre mis vecinos. Quiero exaltar el nombre de Cristo sobre mi ciudad. Quiero exaltar el nombre de Cristo sobre mi país. Quiero exaltar el nombre de Cristo sobre todo este planeta. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por tu Espíritu Santo que ha venido a morar en mí para convencerme de mi necesidad eterna, que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre preciosa vertida en la cruz de Calvario. Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres mi Salvador, tú eres mi médico, tú eres mi abogado, tú eres mi sumo sacerdote, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Señor de mi vida. No hay nadie más fuera de ti. Tú eres el único que puedes perdonar pecados. Tú eres el único, Señor, que puede salvar esta humanidad. No hay nadie más que pueda perdonar pecados. No hay nadie más que pueda ofrecer vida eterna. No hay nadie más que pueda ofrecer vida abundante. No hay nadie más que pueda borrar mi pasado y olvidarse para siempre. Según tu palabra, escrito está. Y yo lo creo, Señor, con todo mi corazón. Y me apropio de tu misericordia, me apropio de tu gracia, Padre, a través de Cristo, mi Señor. Gracias, Padre. Tomo el oportuno socorro de tu trono de gracia, Padre, en el nombre de Cristo, por la sangre de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que ha venido a morar en mí. Gracias por tus ángeles que con poder y fuerza trabajan para mí, según tu palabra escrita. Yo lo creo, Señor, con todo mi corazón. Sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos, quiero que lo digas con fe. Sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Y no es por mis obras, es por tu gracia, Padre. Es por tu gracia, Cristo. Es por tu amor, Jesús. Es por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre. Mi nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Señor. Dele palmas a Cristo. Fuerte, hermano. Fuerte. Fuerte, hermano. Son para Cristo. Recíbelo, Jesús. Recíbelo. Recíbelo. Recíbelo, Jesús. Jesús. Son para ti. Gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al entronizado, al Rey de Reyes. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Santo de Israel. Gloria al Todopoderoso. Gloria al Señor del universo. Gloria al Padre de las luces. Gloria al Señor de toda misericordia. Gloria al Dios de los milagros y prodigios y maravillas. Gloria, 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 gloria al que controla el universo.
Gloria, 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 gloria.